La Asamblea Nacional, el día 18 de febrero, discutió las medidas que anunció el presidente Nicolás Maduro en una larga cadena que duró 5 horas, y a partir de allí se nombró una comisión especial, una subcomisión de la Comisión de Finanzas, encargada de elaborar un conjunto de propuestas para resolver la crisis. El sentido de esta comisión fue mostrar el espíritu de colaboración y el espíritu propositivo que esta Asamblea Nacional tiene con el país para la resolución de la crisis económica más severa que ha golpeado a la economía venezolana durante años. La comisión trabajó, todos participaron, menos el representante del partido de gobierno, el diputado Ricardo Sanguino, que no asistió a ninguna de las deliberaciones ni tomó parte en ninguno de los eventos que la comisión organizó. Esta comisión tiene la responsabilidad de orientar al país acerca de un conjunto de propuestas, no solamente para hoy, sino para el futuro que se va a abrir en este país, dado que el referéndum revocatorio va a ser un acto que se va a realizar este año y va a abrir las puertas para el cambio político y económico que el país requiere. Estamos hoy sembrando las bases con esta propuesta de lo que va a ser el próximo gobierno de la unidad en materia económica, específicamente en materia macroeconómica. El fracaso del modelo es tal que ni siquiera las cifras del Banco Central han presentado en lo que va de año. ¿A dónde se orienta esta propuesta? Nosotros estamos obligados con el país a presentar este conjunto de sugerencias, este conjunto de orientaciones, y que más nunca en Venezuela ningún presidente pueda disponer del presupuesto nacional y estar anunciando en cadena nacional de radio y televisión que él le asignó tantos recursos a cualquier actividad económica si no pasa por la ley de presupuesto, porque esos no son dineros del presidente de la República, esos son dineros de la nación, y aquí las cosas cambiaron porque hay una nueva Asamblea Nacional. ¿Qué proponemos? ¿Cuáles son esas 10 propuestas, estas 10 acciones? La primera de ellas, respeto a la propiedad y el Estado de Derecho. Todos los países que han progresado tienen como elemento común el respeto a la ley, el imperio de la ley, no la ley del imperio. El Estado de Derecho, normas claras para el que invierte y normas claras para el que aspira a invertir. La segunda propuesta, reducir la inflación. Con los niveles de inflación que tenemos hoy en Venezuela, es imposible lograr la reducción de la pobreza y que la economía pueda crecer de manera sostenida. Hoy tenemos, y lo puedo anunciar aquí, ante los medios de comunicación, que al cierre del mes de marzo tenemos una inflación anual de 350%, literalmente bordeando el proceso hiperinflacionario. No hay salario que aguante un proceso hiperinflacionario como el que sufre Venezuela hoy. Es necesario bajar la inflación, y para bajar la inflación hay que parar en seco la máquina de dinero de destrucción monetaria instalada en el Banco Central, que está bombardeando de dinero que nadie quiere este país, devaluando la moneda y depauperando los salarios. La tercera medida es el apoyo a la producción nacional. Venezuela tiene unas capacidades de producción hoy adormecidas por los controles, por las expropiaciones. Necesita el país recuperar la producción nacional. Y para recuperar la producción nacional hace falta materias primas, hace falta reglas claras para el trabajador, pero sobre todo la disposición a invertir de aquellos que hoy, pudiéndolo hacer en Venezuela, han ido al exterior porque están cerradas todas las posibilidades de invertir en Venezuela. La cuarta medida, la diversificación de la economía. En el año 1998, de cada $100 que se exportaban en Venezuela, 35 correspondían al sector no petrolero, petroquímica, acero, minerales, entre otros, manufactura.
y 65 correspondían al petróleo. Hoy en día, 2016, de cada 100 dólares exportados, 98 corresponden al petróleo y apenas 2% a otros productos de origen no petrolero. El país se ha convertido literalmente en una factoría petrolera que produce petróleo e importa el resto de los bienes. Esta relación tiene que ser cambiada. Y para cambiar esta relación hace falta diversificar la economía. Y para diversificar la economía hace falta una moneda que favorezca al sector productor, que favorezca las exportaciones e inhiba aquellas importaciones de bienes que compiten con los productos venezolanos o con los productos potencialmente elaborados en Venezuela. Hace falta desarrollo tecnológico y hace falta una nueva política industrial que perfile claramente el rumbo de un país que va más allá de la producción petrolera. Estimados colegas parlamentarios, estimados medios de comunicación social, Arabia Saudita, el principal país productor de petróleo y exportador de petróleo, acaba de denunciar por boca del príncipe Mohammed Al Salman el plan Arabia Saudita 2030, que consiste en ir despetrolizando la economía de Arabia Saudita y pasar de ser una economía altamente dependiente del petróleo a una economía con una base productiva no petrolera. Ese plan consiste en lo siguiente: en primer lugar, pasar las exportaciones no petroleras de un 15% que son hoy en Arabia Saudita, las no petroleras, pasarlas a un 50% en 5 años. Eso significa invertir grandes cantidades de recursos en un conjunto de factores productivos que tiene Arabia Saudita y que lo pueden potenciar en el futuro. Segundo, levantar 100.000 millones de dólares para la inversión en las áreas tecnológicas y en la infraestructura que hagan posible la producción de bienes no petroleros. Y tercer punto, vender 5% de la compañía petrolera Aramco, que es la compañía estatal de Arabia Saudita, para levantar los fondos para financiar el desarrollo económico. Es decir, los países petroleros están pensando seriamente en quitarse la dependencia petrolera, porque los precios que vimos de 100 y 150 dólares por barril hace 6, 7 años probablemente no volverán, y los países tienen que ir adelantándose a esos acontecimientos. Y nosotros, desde la unidad, le decimos a Venezuela que tenemos el plan, tenemos la solución y las propuestas para la transición de esa Venezuela rentista a la Venezuela productiva. Y ese es el quinto punto de la diversificación de la economía. En sexto lugar está el problema de la unificación de los tipos de cambio. La unidad está clara que con 3 tipos de cambio hoy, uno a 10 bolívares, otro a 400, cercano a 400, y otro a 1.200, la economía no puede funcionar adecuadamente. Proponemos la unificación gradual de los tipos de cambio como una manera de ir creando los incentivos para la producción e ir creando y limpiando esa gran distorsión y fuente de corrupción que es el arbitraje cambiario entre unos vivos que reciben dólares a 10 para luego darle la vuelta en el mercado paralelo y hacer fortuna inimaginable. Unificación cambiaria y una política clara de manejo del tipo de cambio con una sola tasa para 2017, que sea una tasa libre, una tasa fluctuante y una tasa manejada por las autoridades monetarias de este país. Igualmente, somos partidarios de la flexibilización del control de precios. El control de precios no ha servido para bajar la inflación. Si el control de precios hubiese servido para bajar la inflación, no hubiésemos tenido la inflación el año pasado de 181% y 315% en el sector alimentos. Hace falta una política que genere oferta de manera ordenada y consensuada con los sectores productivos. Nos hace falta también una nueva política petrolera. La política petrolera que ha aplicado el gobierno ha consistido básicamente en reducir la producción para tratar de aumentar los precios. Un país como Venezuela, que tiene petróleo, reservas petroleras probadas para 200 años, no le conviene una política petrolera basada exclusivamente en el control de la producción. Tenemos que ir a un aumento de los niveles de producción, porque el petróleo va a dejar de tener importancia en el futuro inmediato.
Y esa política de aumento de la producción petrolera tiene que abrirle el espacio a la inversión venezolana para que invierta en petróleo. Me opondré siempre a que la preferencia para la inversión sea el capital transnacional, exclusivamente. Bienvenido el capital transnacional, pero bienvenido el capital nacional que busca espacios en Colombia, en Perú y en otros países, porque se le cierran las puertas de inversión en Venezuela en la industria más rentable. Apertura también para el capital venezolano, para que invierta, y para los venezolanos que teniendo ahorro no lo pueden colocar en el negocio más rentable del mundo. Como decía el viejo John D. Rockefeller, el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien administrada. Y el segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera mal administrada. El petróleo es y seguirá siendo un negocio, pero no puede ser un negocio exclusivo para los extranjeros. Tiene que ser un negocio también exclusivo para el capital venezolano que encuentre espacio para invertir aquí en este país. Igualmente, se propone como octava propuesta una nueva política social encaminada a reducir los niveles de pobreza. La política asistencialista, basada en subsidios exclusivamente de origen cambiario, llegó al llegadero. Como lo comprobó acá el diputado Ismael García, los subsidios de alimentos basados en comprar barato en el exterior con dólares subsidiados no tienen ningún sentido. Hay que ir a una política que transforme el subsidio en dólares al subsidio en bolívares directamente al consumidor. Subsidios directos, centralizar toda la acción del Estado en una entidad especializada en el manejo de la política social. Y aquí, en esta propuesta novena, voy a entrar en aguas turbulentas. El problema de la deuda externa. Lo voy a decir de manera clara, para que se escuche bien por parte de los medios de comunicación social. La unidad democrática próxima a ser gobierno en este país no está de acuerdo con ningún incumplimiento en el pago de la deuda externa. La unidad democrática responsablemente plantea que dado el esquema de vencimientos de la deuda externa que viene entre el mes de mayo y el mes de diciembre, por un monto aproximado de 6.000 millones de dólares, con estos precios petroleros no se puede pagar. Y que tenemos que ir a lo que técnicamente se llama un manejo de pasivo o un refinanciamiento de la deuda. Esto es pedirle a la comunidad financiera internacional que confíe en nosotros, próximos a ser gobierno, que bajo este esquema nuestro, todos los compromisos serán pagados dependiendo de la disponibilidad financiera de este país. Porque no se le puede pedir a un país que ha experimentado una caída de casi 60% de ingresos de divisa que pague la deuda que irresponsablemente contrataron gobiernos anteriores, este y el que le siguió, el del presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro, en condiciones que son francamente impagables en las condiciones actuales. Queremos pagar, pero en mejores condiciones para Venezuela, para que podamos importar las materias primas, para que podamos importar los bienes de capital y para que podamos importar los bienes de consumo final, para que esta economía vuelva a crecer y esté en condiciones de pagar en mejores condiciones. Eso lo entienden bien los acreedores. Pero los acreedores también entienden que con este esquema de política económica es inviable esa política económica y que tiene que ser un nuevo gobierno dirigido por hombres de la unidad, con ideas claras, conceptos previamente establecidos y criterios técnicamente sólidos, los que pueden llevar a Venezuela a un buen puerto desde el punto de vista del manejo de la política macroeconómica. Insisto, desde la unidad nunca saldrá la palabra incumplimiento de la deuda, pero sí planteamos un esquema de nuevo de refinanciamiento de los compromisos externos. Y finalmente, ejecutar una política de transparencia en el manejo de las finanzas públicas. Esta vulgaridad de presupuesto que fue presentado el año pasado, aprobado por estos que están aquí, jamás puede ser aprobado por un parlamento. Las premisas del presupuesto incompletas. Aquí está, tasa de cambio, 6 bolívares por dólar, cuando todo el mundo sabía que eso no se podía cumplir. Inflación de 60% en un año, cuando ya en los 3 primeros meses va 45% de inflación. Precio petrolero $40 por barril, cuando sabían que no se podía alcanzar. Nunca más un adefesio de este tipo. Y desde la bancada de la unidad y de la Comisión de Finanzas que dirige Alfonso Marquina,
Vamos a trabajar por un presupuesto claro, transparente y que sobre todo respete el principio de la unidad del Tesoro. No más fondos paralelos. Todos los fondos tienen que pasar por el régimen presupuestario, tal como lo establece el artículo 340 de la Constitución, que dice que no habrá ningún gasto autorizado que no esté previamente presupuestado. Y que se acabe aquella manía de los presidentes, este y el que viene, en cualquier cadena está anunciando: yo le asigno tanta plata, tantos dólares, estos recursos, como si fuera una bodega, como si fuera parte de su patrimonio. Aquí quien asigna los recursos es la ley, el presupuesto y esta asamblea. Muchas gracias.